Hay decisiones que cambian una vida entera en un solo instante. Melissa nunca imaginó que aceptar un trabajo como vendedora en una joyería de lujo en Dubái sería el principio de una historia que desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor, el poder y la libertad. Cuando el Sheikh Zafar al-Rashid entró en aquella boutique de cristal y mármol, rodeado de su séquito de hombres de negocios y guardaespaldas, el mundo de Melissa se detuvo. No fue solo su presencia imponente, ni la autoridad que emanaba de cada gesto. Fue la forma en que sus ojos oscuros la encontraron entre la multitud, como si el destino mismo los hubiera conectado en ese preciso momento. Lo que ella no sabía era que ese hombre poderoso, acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba con un simple movimiento de dedos, había tomado una decisión irrevocable. La quería a ella. Y para tenerla, compró todo el centro comercial de $500 millones, no para poseer un imperio comercial, sino para ser dueño de la única mujer que había despertado algo peligroso en su corazón de piedra. Pero Zafar no es un hombre común. Él tiene una regla sádica, un juego de seducción cruel y refinado. Jamás la tocará por la fuerza. Él va a provocarla, tentarla, seducirla día tras día, hasta que sea ella quien caiga de rodillas y suplique por él. Melissa aceptó este trato imposible para salvar la vida de su hermana enferma, pero ahora vive en una jaula de oro donde cada mirada, cada roce accidental, cada palabra susurrada, es una tortura exquisita. El juego comenzó, y ninguno de los dos sabe quién caerá primero. Para no perderte ninguna historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuéntame desde dónde estás escuchando. El calor de Dubái golpeaba las calles como una ola invisible de fuego, pero dentro del Dubai Pearl Mall, el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, casi irreal. Las luces de los candelabros de cristal se reflejaban en los pisos de mármol italiano, creando destellos dorados que parecían bailar al ritmo silencioso del lujo y la opulencia. Este no era un lugar para cualquiera. Era un templo del dinero, donde cada tienda exhibía piezas que costaban más que casas enteras en otros países. Melissa Santos caminaba por el pasillo central con su uniforme impecable, chaleco beige sobre blusa blanca, cabello recogido en una cola de caballo prolija, zapatos bajos que le permitían estar de pie durante horas sin quejarse. Llevaba 3 meses trabajando en Lumière Éternelle, una joyería francesa exclusiva que vendía diamantes, esmeraldas y zafiros a jeques, millonarios rusos y empresarios asiáticos. 3 meses en los que había aprendido a sonreír aunque el cansancio le partiera la espalda, a hablar en inglés con acento suave, a no temblar cuando alguien le pedía ver un collar que valía más que todo lo que ella ganaría en 10 años. 3 meses desde que había dejado Sao Paulo, su vida anterior, su pequeño apartamento en la periferia, y a su hermana Julia internada en un hospital público con leucemia avanzada. 3 meses desde que había aceptado este trabajo desesperado, enviando cada centavo de vuelta a Brasil, para pagar los tratamientos experimentales que la medicina pública no cubría. Melissa no estaba aquí por ambición, estaba aquí por amor. Por el tipo de amor que te hace cruzar océanos, aprender idiomas nuevos, soportar la soledad de vivir en un país donde eres invisible. Esa mañana, como todas las mañanas, llegó al centro comercial a las 9 en punto. Saludó a sus compañeras de trabajo, chicas filipinas, ucranianas, marroquíes, todas con la misma historia, mujeres que habían venido a Dubái persiguiendo un sueño o huyendo de una pesadilla. La gerente, Madame Colette, una francesa de 50 años con expresión perpetuamente desaprobatoria, las revisó a todas con la mirada antes de abrir las puertas de cristal de la boutique. «Hoy quiero sonrisas perfectas», dijo en su inglés con acento parisino. «Tenemos clientes VIP confirmados. Nada de errores». Melissa asintió, ajustándose el pequeño pin dorado con su nombre en el pecho. Se colocó detrás del mostrador principal, donde brillaban collares de diamantes sobre terciopelo negro, y respiró hondo. Otro día, otra oportunidad de enviar dinero a casa, otra oportunidad de mantener viva a Julia. Lo que ella no sabía era que ese día todo cambiaría.
A las 11 de la mañana, un murmullo recorrió el centro comercial como una corriente eléctrica. Las vendedoras de las tiendas vecinas se asomaron a las vidrieras, susurrando entre ellas. Los guardias de seguridad se pusieron más firmes. Incluso Madame Colette, que nunca perdía la compostura, se alisó el cabello y revisó su reflejo en un espejo cercano. «¿Qué pasa?», preguntó Melissa a Nadia, una chica ucraniana que trabajaba a su lado. «Es él», susurró Nadia con los ojos muy abiertos. «El Sheikh Zafar al-Rashid. Viene para acá». Melissa frunció el ceño. «¿Quién?». Nadia la miró como si acabara de decir la mayor blasfemia del mundo. «¿No sabes quién es? Es uno de los hombres más ricos de Emiratos, dueño de medio Dubái. Su familia tiene conexiones con la realeza. Dicen que compra empresas enteras solo porque le aburre no tener nada nuevo que hacer». Antes de que Melissa pudiera responder, las puertas automáticas del centro comercial se abrieron y el mundo pareció detenerse. Entró primero un hombre de traje oscuro, corpulento, con audífono en el oído. Seguridad privada. Luego otro. Y otro más. 6 hombres formando un perímetro invisible pero impenetrable. Y detrás de ellos, caminando con la calma de quien sabe que todo el universo gira a su alrededor, apareció él, Sheikh Zafar al-Rashid. Vestía la tradicional candura blanca que caía hasta sus tobillos, impecable como la nieve recién caída. Sobre su cabeza, el gutra blanco estaba sujeto por el agal negro, enmarcando un rostro que parecía esculpido en piedra oscura. Era alto, de hombros anchos, con una presencia que llenaba cada metro cuadrado del espacio, pero lo que realmente hipnotizaba eran sus ojos, negros como el petróleo, profundos como pozos sin fondo, con una intensidad que podía hacer arder el aire. Caminaba despacio, escuchando a medias las palabras de un hombre en traje gris que le hablaba en árabe, mostrándole documentos en una tableta. A su lado, otros empresarios lo seguían como planetas alrededor del sol. Pero el sheik no les prestaba atención. Su mirada recorría el centro comercial con la evaluación fría de quien está calculando inversiones, pérdidas, ganancias, hasta que sus ojos se posaron en la joyería. No en la joyería, en Melissa. Ella no lo notó de inmediato. Estaba ordenando una bandeja de anillos de compromiso, concentrada en su tarea, ajena al huracán que se acercaba. Pero cuando levantó la vista por casualidad, sintió el impacto como un golpe físico. El sheik la estaba mirando. No era una mirada casual, era una mirada de cacería, de posesión, de reconocimiento instantáneo, como si acabara de encontrar algo que llevaba siglos buscando. Melissa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todo el centro comercial podía escucharlo. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Era como si esos ojos negros tuvieran garras invisibles que la mantenían clavada en su lugar. El sheik dijo algo en árabe a los hombres que lo rodeaban, sin dejar de mirarla. Uno de ellos asintió y le respondió. Pero Zafar ya no escuchaba. Ya había tomado una decisión. Comenzó a caminar hacia la joyería. Madame Colette casi se desmaya de la emoción. Corrió hacia la entrada, haciendo una reverencia tan pronunciada que parecía una bailarina de ballet. «Su Excelencia, es un honor tenerlo aquí. ¿En qué podemos servirle hoy?». Pero Zafar no la miró siquiera. Entró a la boutique, seguido por 2 de sus guardaespaldas, y se dirigió directamente al mostrador donde estaba Melissa. Ella sintió que las piernas le temblaban. Nadia se había hecho a un lado, casi escondiéndose detrás de una columna. El sheik se detuvo frente a ella, separado solo por el cristal del mostrador y 30 centímetros de aire cargado de electricidad. «Tu nombre», dijo en inglés con voz grave, profunda, con un acento que mezclaba la elegancia británica con la musicalidad árabe. Melissa tragó saliva. Su boca estaba seca. «Melissa, señor», respondió, odiándose a sí misma por el temblor en su voz. «Melissa Santos». Los labios de Zafar se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, pero que hizo que algo peligroso brillara en sus ojos. «Brasileña»,
dijo, como si acabara de descifrar un acertijo. Puedo escucharlo en tu acento. Sí, señor. Muéstrame tu mejor pieza, ordenó, pero sus ojos no se movieron hacia las joyas. Seguían fijos en ella, estudiándola, memorizando cada detalle de su rostro. Melissa intentó concentrarse. Con manos temblorosas, sacó del mostrador un collar de diamantes y zafiros que valía $800,000. Lo colocó sobre el terciopelo negro con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado. Este es uno de nuestros diseños más exclusivos, comenzó a explicar con la voz entrenada de vendedora. Diamantes de 4 quilates, zafiros de cachemira, engarzados en platino blanco. Es una pieza única creada por... ¿Cuánto tiempo llevas en Dubái?, interrumpió él. Melissa parpadeó, desconcertada. 3 meses, señor. ¿Te gusta la ciudad? ¿Por qué le estaba haciendo preguntas personales? ¿Por qué la miraba así, como si estuviera leyendo su alma? Es diferente a mi país, señor, pero estoy aprendiendo. ¿Y por qué viniste? La pregunta fue suave, pero había acero debajo de las palabras. Una chica brasileña, joven, sola en el desierto. Debe haber una razón poderosa. Melissa sintió que el nudo en su garganta se apretaba. No podía hablarle de Julia. No podía mostrar debilidad frente a este hombre que parecía capaz de ver a través de las paredes. Oportunidades laborales, señor, mintió, bajando la mirada hacia el collar. Zafar se inclinó ligeramente sobre el mostrador. Melissa pudo sentir su colonia. Madera de oud, especias oscuras, algo salvaje y antiguo. Pudo ver la línea perfecta de su mandíbula, la sombra de barba que le daba un aire aún más peligroso. Mientes, susurró él, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Pero no importa. Voy a descubrir todos tus secretos, Melissa Santos. Cada uno de ellos. Ella levantó la vista, asustada y fascinada a la vez. ¿Qué significaba eso? ¿Era una amenaza? ¿Una promesa? Antes de que pudiera responder, Zafar se enderezó y habló en árabe a uno de sus asistentes. El hombre asintió y se acercó a Madame Colette, quien escuchó con expresión de shock absoluto. «¿Disculpe?», tartamudeó la gerente en francés. «¿Puede repetir eso?». El asistente lo repitió en inglés, con tono aburrido. «Su excelencia desea comprar todo el inventario de la tienda. Hagan la factura a nombre de la empresa Al-Rashid Holdings». Un silencio sepulcral cayó sobre la boutique. Madame Colette se puso pálida. Las otras vendedoras se miraron entre sí sin poder creer lo que acababan de escuchar. ¿Todo el inventario?», repitió Colette. «¿Estás seguro?». Zafar finalmente apartó su mirada de Melissa para dirigirla a la gerente. Su expresión era de fría indiferencia. «Todo», confirmó. «Y quiero que esta tienda permanezca cerrada por el resto del día. Mis abogados pasarán mañana con los documentos». Luego volvió a mirar a Melissa, y esta vez sí sonrió. Una sonrisa pequeña, letal, que prometía cosas que ella no podía ni imaginar. «Nos volveremos a ver muy pronto, Melissa Santos. Muy pronto». Y con eso dio media vuelta y salió de la joyería, seguido por su séquito de hombres de traje y guardaespaldas. Las puertas automáticas se cerraron detrás de él, y el centro comercial lentamente volvió a la vida, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Melissa se aferró al borde del mostrador, mareada. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué ese hombre había comprado todo? ¿Por qué la había mirado así? Nadia se acercó, con los ojos como platos. «Melissa, creo que acabas de llamar la atención del hombre más peligroso de Dubái». Y mientras las otras vendedoras murmuraban entre ellas, mientras Madame Colette hacía llamadas frenéticas por teléfono, mientras el mundo seguía girando, Melissa supo con certeza absoluta que su vida acababa de cambiar para siempre. Lo que no sabía aún era que Zafar al-Rashid no había comprado solo el inventario de una joyería. Había comenzado a comprar su destino. Los 3 días siguientes fueron los más extraños de la vida de Melissa. La joyería Lumière Éternelle permaneció cerrada por inventario y renovación, según el letrero que colocaron en la puerta de cristal. Pero todas las empleadas sabían la verdad. El Sheikh Zafar al-Rashid había comprado todo el stock, y ahora sus abogados estaban negociando algo mucho más grande.
Melissa intentó mantener la calma, seguir con su rutina. Se despertaba en su pequeño apartamento compartido con otras 3 chicas en el barrio de Deira. Tomaba el metro hasta el centro comercial y esperaba instrucciones de Madame Colette. Pero la gerente francesa estaba tan nerviosa como todas, atendiendo llamadas constantes, firmando documentos que llegaban por mensajería cada hora. «No sé qué está pasando», le confesó Colette en un momento de debilidad, fumando un cigarrillo en la puerta trasera del centro comercial. «Dicen que el sheik está comprando todo el Dubai Pearl Mall. Todo. $500 millones. Melissa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Por qué haría algo así?», preguntó, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. Lo sabía desde que esos ojos negros se habían clavado en ella como flechas de fuego. Colette la miró con una mezcla de compasión y envidia. «Tú sabes por qué, ma chérie. Lo vi en la forma en que te miró. Los hombres como él no hacen nada sin razón. Y su razón ahora eres tú». Esa noche Melissa no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando el techo agrietado de su habitación, escuchando los ronquidos de su compañera filipina en la cama de al lado. Su teléfono descansaba en su pecho, esperando la videollamada semanal con Julia. Cuando finalmente sonó, a las 11 de la noche, 5 de la tarde en Sao Paulo, Melissa contestó con una sonrisa forzada. La cara de su hermana apareció en la pantalla. Julia tenía 23 años, 2 años menor que Melissa, pero la leucemia la había envejecido prematuramente. Su cabello, antes largo y castaño, ahora era una pelusa fina debido a la quimioterapia. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, pero cuando sonreía, aún era la misma niña que había crecido jugando con Melissa en las calles de su barrio pobre. «Meli, hola», saludó Julia con voz débil pero alegre. «¿Cómo está el desierto?» «Caliente como siempre», respondió Melissa tragándose las lágrimas. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes?» «Mejor. Los médicos dicen que el nuevo tratamiento está funcionando. Mis células blancas están respondiendo». Julia tosió un poco, pero siguió sonriendo. «Todo gracias a ti, hermana. Si no fuera por el dinero que envías». «No pienses en eso», interrumpió Melissa. «Solo concéntrate en mejorar. Pronto estarás bien, y volveremos a estar juntas». Hablaron durante media hora sobre cosas triviales: el nuevo enfermero simpático del hospital, la novela que Julia estaba viendo, los planes para cuando saliera de allí. Melissa no mencionó nada sobre el sheik, sobre la extraña situación en el centro comercial, sobre el miedo que sentía creciendo en su pecho como una enredadera oscura. Cuando colgó, se permitió llorar en silencio durante 5 minutos exactos. Luego se limpió la cara, se levantó y se preparó para otro día. Al cuarto día, todo cambió. Melissa llegó al centro comercial como siempre, pero esta vez encontró las puertas principales cerradas. Un guardia de seguridad nuevo, que nunca había visto antes, le bloqueó el paso. «Nombre», exigió en inglés. «Melissa Santos. Trabajo en Lumière Eternel». El guardia revisó una tableta, asintió, y le entregó una tarjeta de acceso magnética. «Piso 15. Oficinas ejecutivas. Pregunte por el señor Khalid». Melissa tomó la tarjeta con manos temblorosas. «¿Por qué? ¿Qué pasó con la joyería?» «Solo suba, señorita». El elevador de servicio subió lentamente, atravesando los pisos de tiendas cerradas. Melissa vio su reflejo en las puertas de acero. Una chica asustada, con uniforme arrugado y ojeras profundas. ¿Qué querían de ella? ¿La iban a despedir? ¿O algo peor? Las puertas se abrieron en un pasillo de mármol blanco y puertas de madera oscura. Una recepcionista árabe, elegantísima con su abaya de seda negra y pañuelo dorado, la recibió con una sonrisa profesional. «Señorita Santos, por aquí, por favor». La condujo hasta una oficina enorme con ventanales que daban a todo Dubái. Detrás de un escritorio de caoba estaba sentado un hombre de unos 40 años, con traje impecable y expresión seria. «Soy Khalid bin Ahmed, abogado principal de Al Rashid Holdings». Se presentó sin levantarse. «Siéntese, por favor». Melissa obedeció, sintiendo que su corazón latía en sus oídos.
Khalid abrió una carpeta de cuero y sacó varios documentos. Señorita Santos, el Sheikh Zafar al-Rashid me ha encargado hacerle una propuesta. Una propuesta que cambiará su vida considerablemente. No entiendo, susurró Melissa. ¿Qué quiere de mí? Khalid la miró con algo parecido a la lástima. Su excelencia desea su compañía, de manera exclusiva y bajo términos específicos que están detallados en este contrato. Empujó los documentos hacia ella. Melissa los tomó con dedos helados y comenzó a leer. Con cada línea, el horror crecía en su pecho. Era un contrato de acompañante personal. Duración, 1 año. Compensación, $2 millones, más todos los gastos cubiertos. Melissa viviría en una residencia privada proporcionada por el sheik. No podría trabajar en ningún otro lugar. No podría tener relaciones románticas con ninguna otra persona. Debería estar disponible cuando él la requiriera. Pero había una cláusula que le heló la sangre. El Sheikh Zafar al-Rashid se compromete a no forzar contacto físico íntimo, sin consentimiento explícito de la parte B. Sin embargo, la parte B acepta residir en proximidad constante y participar en eventos sociales según sea requerido. Es una broma, dijo Melissa dejando caer los papeles. Esto es comprar una persona. Es un acuerdo legal perfectamente válido en los Emiratos, respondió Khalid sin emoción. Y antes de que rechace, permítame mostrarle algo. Sacó otro documento. Este era un reporte médico, del Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo, con el nombre de Julia Santos en el encabezado. Melissa sintió que todo su cuerpo se congelaba. ¿Cómo? Su excelencia es un hombre muy minucioso, explicó Khalid. Cuando le interesa algo, investiga. Sabemos de su hermana. Sabemos que necesita un trasplante de médula ósea urgente y que el tratamiento experimental cuesta aproximadamente $300,000. Dinero que usted no tiene. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Melissa. Esto es chantaje. Esto es una oportunidad, corrigió Khalid. Si acepta este contrato, su hermana recibirá el mejor tratamiento médico disponible, en la mejor clínica privada de Brasil, con todos los gastos cubiertos. Además, usted recibirá $2 millones que puede usar como desee cuando termine el año. Su familia saldrá de la pobreza para siempre. ¿Y qué gana él?, preguntó Melissa con voz rota. ¿Por qué haría esto? Khalid cerró la carpeta. Eso tendrá que preguntárselo usted misma. Él la espera esta noche a las 8 en su residencia privada. La dirección está en el contrato. Tiene hasta las 7 para decidir. Si acepta, un coche vendrá por usted. Si rechaza, se encogió de hombros. Bueno, la vida continúa, para algunos. Melissa salió de esa oficina como una sonámbula. Bajó en el elevador, salió del centro comercial, caminó sin rumbo por las calles de Dubái bajo el sol abrasador. Su mente era un torbellino de pánico, ira, desesperación. ¿Cómo podía ese hombre hacer esto? ¿Cómo podía comprar un centro comercial entero solo para tenerla atrapada? ¿Cómo podía investigar su vida, encontrar su punto más débil y usarlo como palanca? Pero la pregunta más terrible de todas era, ¿cómo podía ella decir que no? Si rechazaba, Julia moriría. No había dinero para el trasplante. Los tratamientos experimentales que pagaba con su salario solo alargaban lo inevitable. Su hermana tenía 6 meses de vida, máximo, según los médicos. Pero si aceptaba, ¿qué se convertiría ella? ¿En una mujer comprada? ¿En un objeto de lujo para un hombre que tenía tanto poder que podía manipular vidas enteras como piezas de ajedrez? Pasó las siguientes horas sentada en un parque, viendo a niños jugar en los columpios, preguntándose si Julia tendría alguna vez la oportunidad de tener hijos, de vivir una vida normal. A las 6:30 de la tarde sacó su teléfono y llamó al número que Khalid le había dado. «Acepto», dijo con voz muerta. «Acepto el contrato». Hubo un silencio del otro lado. Luego, «Excelente decisión, señorita Santos. El coche la recogerá en su apartamento a las 7:30. Empaque lo esencial. Todo lo demás será proporcionado». Colgó antes de que Melissa pudiera cambiar de opinión. 1 hora después,
Un Mercedes negro con vidrios polarizados estaba estacionado frente a su edificio. Melissa subió con una pequeña maleta que contenía su ropa, algunas fotos de Julia y una medalla de la Virgen María que su madre le había dado antes de morir. El chofer no habló durante todo el trayecto. Condujeron hacia las afueras de Dubái, donde los rascacielos daban paso a complejos residenciales privados, rodeados de muros altos y palmeras. Finalmente, se detuvieron frente a una verja de hierro negro con el emblema de una media luna y una espada dorada. Las puertas se abrieron automáticamente. La propiedad era obscenamente hermosa. Jardines con fuentes de mármol, caminos de piedra iluminados, y en el centro una mansión de 3 pisos de arquitectura árabe moderna, toda en piedra blanca y cristal. Una mujer mayor, vestida con abaya tradicional, esperaba en la entrada. «Bienvenida, señorita Santos. Soy Amira, la gobernanta. Por favor, sígame». La condujo a través de pasillos decorados con tapices persas y lámparas de oro, hasta una habitación en el segundo piso que era más grande que todo el apartamento que Melissa había compartido en Deira. «Esta será su habitación», explicó Amira. «El baño está a la derecha, el vestidor a la izquierda. Encontrará ropa nueva en el armario. La cena se sirve a las 8 en el comedor principal. Su excelencia la espera». Y con eso salió, cerrando la puerta suavemente. Melissa se quedó parada en medio de esa habitación de lujo, sintiendo que estaba en una jaula de oro, exactamente como él había planeado. Se duchó con agua caliente que caía como lluvia desde una regadera de techo. Se vistió con un vestido simple pero elegante que encontró en el armario, de su talla exacta, notó con escalofrío, y bajó las escaleras a las 8 en punto. El comedor era una sala con techo alto, una mesa de madera oscura para 20 personas, y ventanales que daban a un jardín iluminado. Pero solo había 2 lugares servidos, y en uno de ellos esperaba el Sheikh Zafar al-Rashid. Se había quitado la candura tradicional y ahora vestía una camisa blanca de lino con los primeros botones desabrochados, pantalones oscuros. Verlo así, más informal pero no menos poderoso, hizo que Melissa sintiera un vuelco en el estómago. Él se levantó cuando ella entró, gesto de caballero que contrastaba con la brutalidad de lo que había hecho. «Melissa», dijo su nombre como una caricia oscura. «Me alegra que hayas aceptado mi invitación». «No tuve opción», respondió ella, manteniéndose de pie junto a la puerta. Zafar sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. «Siempre hay opción, Habibi. Tú elegiste a tu hermana. Elegiste el amor por encima del orgullo. Eso te hace noble, no débil». «¿Y usted?», lo desafió Melissa sintiendo que la ira vencía al miedo. «¿Qué lo hace a usted? Comprar personas, manipular vidas». Los ojos de Zafar se oscurecieron peligrosamente. Se acercó a ella con pasos lentos, medidos, hasta que estuvo tan cerca que Melissa pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Me hace un hombre que consigue lo que quiere», dijo en voz baja, íntima. «Y te quiero a ti, Melissa Santos. Desde el momento en que te vi detrás de ese mostrador, supe que serías mía». «Yo no soy de nadie», susurró ella, aunque su voz temblaba. Zafar levantó una mano y rozó con el dorso de sus dedos la mejilla de Melissa. Ella se estremeció, odiándose por la corriente eléctrica que ese simple toque desató en su piel. «Aún no», murmuró él, «pero lo serás. Te he comprado un año de tu vida, Melissa. Un año para seducirte, tentarte, hacerte desearme tanto que olvidarás que alguna vez fuiste libre. Y la regla es simple. No te tocaré hasta que me lo pidas, hasta que caigas de rodillas y me supliques que te haga mía». Melissa apartó su cara de la caricia, respirando con dificultad. «Eso nunca va a pasar». La sonrisa de Zafar se amplió, oscura y prometedora. «Ya veremos, Habibi, ya veremos». Y mientras se sentaban a cenar bajo la luz dorada de las lámparas de cristal, mientras los sirvientes traían platos exquisitos que Melissa apenas podía probar, mientras Zafar la observaba con esos ojos que prometían pecado y redención en partes iguales,
El juego había comenzado, y ninguno de los dos sabía aún quién sería el primero en quebrarse. Las primeras semanas en la mansión de Zafar fueron una tortura exquisita, de la que Melissa no podía escapar. Cada día era una batalla silenciosa entre su orgullo y la realidad de su situación. Se despertaba en sábanas de seda egipcia, desayunaba frutas frescas y pan recién horneado, caminaba por jardines que parecían sacados de las 1001 noches. Pero nada de ese lujo podía esconder la verdad. Era una prisionera en una jaula de oro. Zafar cumplió su palabra de manera inquietante. No la tocó. Nunca forzó contacto físico. Pero su presencia era constante, asfixiante, deliberada. Desayunaban juntos cada mañana en la terraza con vista al jardín. Él leía documentos en su tableta, hacía llamadas en árabe, pero siempre encontraba momentos para mirarla por encima de su taza de café turco, miradas largas, intensas, que recorrían su rostro como si estuviera memorizando cada detalle. ¿Dormiste bien?, preguntaba con voz casual, pero sus ojos decían otra cosa. Sí, respondía Melissa sin mirarlo. Mentirosa, susurraba él con una sonrisa oscura. Sé que estuviste despierta hasta las 3 de la mañana. Las cámaras de seguridad me lo dijeron. Melissa sentía un escalofrío. Había cámaras. Claro que había cámaras. Él la vigilaba constantemente, estudiando sus movimientos, aprendiendo sus patrones. ¿Me espía? Lo confrontó una mañana, dejando caer su tenedor sobre el plato. Zafar levantó una ceja, imperturbable. Te protejo. Dubái es una ciudad segura, pero eres mi responsabilidad ahora. Necesito saber que estás bien. O necesita controlarme, replicó ella. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, acercando su rostro al de ella. Melissa pudo oler su colonia, ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Si quisiera controlarte a Bibi, ya lo habría hecho. Esto es solo anticipación. Estoy esperando el momento en que tú misma vengas a mí. Seguirá esperando, dijo Melissa, levantándose de la mesa con el corazón galopando. La risa grave de Zafar la siguió hasta el interior de la mansión, pero las noches eran peores, mucho peores. Zafar organizaba cenas casi todas las noches. A veces eran solo ellos dos, en un comedor íntimo con velas y música suave. Otras veces invitaba a socios de negocios, jeques de otros emiratos, empresarios internacionales, y Melissa debía estar presente, vestida con los atuendos que él elegía para ella, vestidos de diseñador que se ajustaban a su cuerpo como segunda piel, joyas que valían más que su vida anterior completa. Sonríe, le susurraba Zafar al oído cuando algún invitado se acercaba. Quiero que vean lo hermosa que eres cuando sonríes. Y ella sonreía, porque ese era el trato, pero por dentro, hervía de rabia y de algo más peligroso que no quería nombrar. Lo peor era cuando Zafar jugaba su juego de seducción frente a otros. Rozaba su mano accidentalmente al pasarle una copa de champán. Apartaba un mechón de cabello de su cara con dedos que se demoraban un segundo más de lo necesario. Le susurraba comentarios en árabe que hacían que sus invitados sonrieran con complicidad, sabiendo que ella no entendía. ¿Qué les dijiste?, exigió saber Melissa una noche, después de que los invitados se habían ido. Zafar se sirvió un vaso de whisky escocés, sin prisa, y se sentó en uno de los sofás de cuero blanco de la sala. Les dije que eres la mujer más obstinada y fascinante que he conocido, que me has hechizado de una manera que no entiendo. Melissa se cruzó de brazos manteniéndose de pie. No me cree ninguna palabra que diga. Al contrario, Zafar tomó un sorbo de su bebida, observándola con esa intensidad que la hacía sentir desnuda. Cada palabra que digo sobre ti es verdad. ¿Sabes lo raro que es eso para un hombre como yo? Estoy acostumbrado a mentiras, a actuaciones, a mujeres que fingen interés por mi dinero. Pero tú me odias sinceramente, y eso me resulta refrescante. Me alegra ser su entretenimiento, dijo Melissa con sarcasmo. Zafar dejó el vaso sobre la mesa de centro y se levantó con movimientos felinos. Caminó hacia ella despacio,
Y Melissa tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. No eres mi entretenimiento, Melissa. Eres mi obsesión. Ella levantó la barbilla desafiante. Las obsesiones se curan. O te consumen, susurró él, tan cerca que Melissa pudo sentir su aliento rozando sus labios. Y yo estoy muy dispuesto a dejarme consumir, si eso significa que al final me dejarás tocarte. El aire entre ellos estaba cargado de electricidad. Melissa sentía su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sus ojos se clavaron en los labios de Zafar solo por un segundo, pero fue suficiente. La sonrisa que apareció en el rostro del sheik fue triunfal. «Ah», murmuró, «así que sí me deseas, solo que eres demasiado orgullosa para admitirlo». «Está delirando». Melissa dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. «Buenas noches, Su Excelencia». Se dio vuelta y caminó hacia las escaleras con pasos rápidos, sintiendo la mirada de Zafar quemándole la espalda. «Dulces sueños, Habibi», dijo él desde abajo. «Espero que sueñes conmigo». Melissa no respondió, pero esa noche, maldita sea, soñó con él. Soñó con esos ojos oscuros, con esas manos que nunca la tocaban pero que su mente imaginaba en su piel. Se despertó sudando, furiosa consigo misma, sabiendo que él estaba ganando terreno en esta guerra silenciosa. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina se estableció con una familiaridad peligrosa. Melissa descubrió que la mansión tenía una biblioteca enorme llena de libros en varios idiomas. Pasaba horas allí, leyendo novelas en portugués que Zafar había mandado traer especialmente para ella. «¿Cómo sabías que me gusta leer?», preguntó una tarde, encontrándolo en la biblioteca revisando documentos. Zafar levantó la vista, y por un momento, su expresión fue casi suave. «Te observé en el centro comercial. Durante los días previos a presentarme, siempre llevabas un libro en tu bolso. Lo sacabas durante tu hora de almuerzo y leías en un banco del pasillo central. Romance, la mayoría de las veces». Melissa sintió una mezcla de intrusión y algo inquietantemente parecido a ternura. «Me espiaba incluso antes. Te estudiaba», corrigió él. «Quería conocerte antes de hacer mi movimiento. Saber qué te hacía sonreír, qué te hacía fruncir el ceño. Aprendí que tomas tu café con mucha azúcar, que te muerdes el labio inferior cuando estás concentrada, que a veces miras el teléfono con una tristeza que me rompe el corazón». Melissa desvió la mirada, incómoda con cuánto había visto de ella sin que lo supiera. «Eso es inquietante. Eso es devoción», dijo Zafar, levantándose de su silla y acercándose a ella. «Cuando un hombre como yo decide que quiere algo, lo quiere por completo, no a medias, no con dudas. Quiero conocer cada parte de ti, Melissa, las partes que muestras al mundo y las que escondes». «¿Y qué pasa cuando me conozca por completo?», preguntó ella, encontrando el coraje para mirarlo a los ojos. «¿Se aburrirá y pasará a la siguiente obsesión?». Zafar rió, pero no había humor en el sonido. Era una risa oscura, casi desesperada. «Si supieras lo lejos que está eso de la verdad, pero no te lo diré. Tendrás que descubrirlo por ti misma». Melissa quiso preguntarle qué significaba eso, pero él ya estaba saliendo de la biblioteca, dejándola con más preguntas que respuestas. A medida que pasaban las semanas, Melissa notó cambios sutiles en su propia actitud. Al principio, rechazaba todo lo que Zafar le ofrecía: la ropa cara, las joyas, los tratamientos de spa que Amira le sugería. Pero lentamente, casi sin darse cuenta, comenzó a aceptar pequeñas cosas. Un vestido particularmente hermoso, un masaje después de un día especialmente tenso, una cena en la terraza bajo las estrellas donde Zafar le contó historias de su infancia en el desierto, de cómo aprendió a montar caballos antes de caminar, de cómo su padre lo entrenó para ser un líder sin piedad. «Mi padre decía que la debilidad es el mayor pecado de un hombre», contó Zafar una noche, con la voz teñida de algo que parecía dolor. «Me enseñó a nunca mostrar vulnerabilidad, a nunca dejar que nadie se acercara lo suficiente para hacerme daño». «¿Y funciona?», preguntó Melissa suavemente. «¿Vivir así?». Zafar la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Funcionaba, hasta que te conocí».
El corazón de Melissa dio un vuelco peligroso. No podía sentir lástima por él. No podía comenzar a verlo como algo más que su captor. Pero era difícil mantener esa barrera cuando él le mostraba esos destellos de humanidad. Una mañana, Melissa recibió una videollamada de Julia. Su hermana estaba en una clínica privada en São Paulo, una con paredes blancas y limpias, con enfermeras sonrientes y doctores que realmente se preocupaban. Su rostro se veía mejor, con más color, con esperanza en los ojos. «Meli, no vas a creer esto», dijo Julia con emoción. «Encontraron un donante compatible. Voy a tener el trasplante la próxima semana. Los médicos dicen que tengo un 90% de probabilidades de éxito». Melissa comenzó a llorar en silencio, tapándose la boca con la mano. Eso es maravilloso, Yu. Todo gracias a ti», dijo su hermana. «No sé qué hiciste, qué trabajo conseguiste, pero estás salvando mi vida. Te amo, hermana, te amo tanto». Cuando terminó la llamada, Melissa se quedó sentada en su cama, llorando de alivio y culpa en partes iguales. Julia viviría. Su sacrificio había valido la pena. Una suave llamada en la puerta la sacó de sus pensamientos. Zafar entró sin esperar respuesta. Algo inusual en él, que siempre respetaba su privacidad en la habitación. La encontró llorando y su expresión se endureció. «¿Qué pasó? ¿Está bien tu hermana?» Melissa asintió, limpiándose las lágrimas. «Va a tener el trasplante. Va a vivir». Algo pasó por el rostro de Zafar, algo que se parecía peligrosamente a la ternura. «Me alegro», dijo en voz baja. «Sé lo mucho que significa para ti». «Usted hizo esto», susurró Melissa. «Usted le dio esta oportunidad». Zafar se acercó, y por primera vez, se sentó en la cama junto a ella. No la tocó, respetando su regla, pero su presencia era un consuelo inesperado. «Lo hice porque quería ver esta luz en tus ojos», admitió. «Porque quería que supieras que no todo lo que hago es para atraparte. Algunas cosas las hago simplemente porque no puedo soportar verte sufrir». Melissa lo miró realmente por primera vez. No como su captor, no como el hombre que había comprado un año de su vida, sino como un ser humano complicado que estaba mostrándole una vulnerabilidad que probablemente nunca mostraba a nadie. «No entiendo», dijo ella. «¿Por qué yo? Puede tener a cualquier mujer, mujeres hermosas, educadas, que lo amarían voluntariamente. ¿Por qué obsesionarse con alguien que lo odia?» Zafar sonrió tristemente. «Porque todas esas mujeres me amarían por mi dinero, por mi poder, por mi título. Tú me odias a pesar de todo eso. Y cuando finalmente me ames, si es que algún día lo haces, será por quien soy realmente, no por lo que tengo». «Eso es muy arrogante», dijo Melissa, pero su voz había perdido el filo. «Eso es muy honesto», corrigió él. «Y la honestidad es algo raro en mi mundo». Se quedaron sentados en silencio durante largo rato, el espacio entre ellos cargado de algo nuevo, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Finalmente, Zafar se levantó. «Descansa, Habibi. Mañana tengo que viajar a Abu Dhabi por negocios. Estaré fuera 3 días». «¿Y yo?», preguntó Melissa, sorprendiéndose a sí misma por la pregunta. Zafar la miró desde la puerta, y su sonrisa fue genuina esta vez. «Tú te quedarás aquí, extrañándome, aunque no quieras admitirlo». Y con eso salió, dejando a Melissa confundida, asustada y maldita sea, consciente de que tal vez, solo tal vez, él tenía razón, porque cuando él se fue al día siguiente, la mansión se sintió extrañamente vacía, y Melissa se descubrió contando las horas hasta su regreso. El juego estaba cambiando, las reglas se estaban difuminando, y ninguno de los dos sabía exactamente quién estaba ganando ya. Los 3 días sin Zafar fueron extraños de una manera que Melissa no quería analizar demasiado. La mansión seguía siendo hermosa, los jardines seguían floreciendo, Amira seguía preparando comidas exquisitas, pero había un vacío palpable, como si el corazón de ese lugar hubiera dejado de latir temporalmente. Melissa intentó disfrutar de la libertad relativa. Leyó 4 libros seguidos en la biblioteca.
Nadó en la piscina infinita que daba al jardín. Habló durante horas por teléfono con Julia, quien se preparaba mentalmente para el trasplante. Pero cada noche, cuando se acostaba en esa cama enorme y vacía, se sorprendía mirando hacia la puerta, como si esperara que él entrara con alguna excusa para verla. Estoy perdiendo la razón, pensaba, enterrando el rostro en la almohada. El cuarto día, Melissa se despertó con el sonido de voces en el primer piso. Su corazón dio un salto inexplicable. Se levantó de la cama, se puso una bata de seda sobre su camisón y bajó las escaleras descalza. Zafar estaba en el vestíbulo, hablando en árabe por teléfono, todavía con su candura de viaje ligeramente arrugada. Se veía cansado, con sombras bajo los ojos, pero cuando la vio bajando las escaleras, toda su atención se centró en ella con una intensidad que la hizo detenerse a mitad de camino. Cortó la llamada sin despedirse y guardó el teléfono en su bolsillo. Pensé que llegaría hasta mañana, dijo Melissa, consciente de que su voz sonaba demasiado suave, casi aliviada. Terminé mis asuntos antes de lo previsto, respondió él sin apartar los ojos de ella. Y descubrí que Abu Dhabi había perdido todo su atractivo en comparación con lo que me esperaba aquí. Melissa sintió calor subir por su cuello. Odiaba cómo sus palabras la afectaban. ¿Cómo podía hacer que su pulso se acelerara con solo mirarla de esa manera? ¿Tuvo buen viaje?, preguntó, por decir algo. Zafar subió los primeros escalones acortando la distancia entre ellos. Melissa tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Productivo, aburrido, interminable. Hizo una pausa. ¿Me extrañaste? La pregunta la tomó desprevenida. Melissa sabía que debía mentir, negarlo, mantener sus defensas altas. Pero había algo en la forma en que él la miraba, con esa vulnerabilidad apenas visible detrás de la confianza, que hizo que las palabras salieran antes de que pudiera detenerlas. La mansión estuvo silenciosa. No era una admisión directa, pero ambos sabían lo que significaba. La sonrisa que apareció en el rostro de Zafar fue lenta, triunfal, pero también sorprendentemente tierna. Yo también te extrañé, Habibi. Cada segundo de cada día. Se quedaron así, en medio de la escalera, el espacio entre ellos cargado de electricidad. Melissa fue consciente de su propia respiración, del latido de su corazón, de lo cerca que estaba él. Solo tendría que extender la mano y podría tocarlo, pero no lo hizo. Y él tampoco se movió, respetando la regla que él mismo había establecido. Finalmente, Zafar retrocedió un paso. Deberías volver a dormir, es temprano. ¿Y usted? Tengo trabajo que hacer, pero... Dudó, y en ese momento pareció casi humano, casi vulnerable. Me gusta saber que estás aquí, que cuando suba más tarde, estarás bajo este techo, a salvo. Algo se movió en el pecho de Melissa, algo peligroso y confuso que no quería nombrar. Buenas noches, entonces, dijo, dándose vuelta para subir el resto de las escaleras. Melissa, la llamó él. Ella se detuvo mirando hacia atrás. Los ojos de Zafar brillaban en la penumbra del amanecer. Estoy ganando, ¿verdad? Este juego nuestro. Puedo verlo en tu mirada. Melissa apretó los puños. Sigue soñando, Su Excelencia. Pero mientras subía las escaleras, sabía que él tenía razón. Las paredes que había construido alrededor de su corazón estaban comenzando a agrietarse. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero significativo en su dinámica. Zafar parecía más relajado, menos calculador en su seducción. No es que hubiera dejado de intentar conquistarla, pero ahora había una autenticidad en sus gestos que antes no existía. Una mañana, Melissa lo encontró en el jardín, de pie junto a la fuente de mármol, mirando el horizonte con expresión pensativa. Vestía ropa casual, jeans oscuros y una camisa blanca, y por primera vez se veía como un hombre normal, no como un sheik todopoderoso. ¿Sucede algo?, preguntó ella, acercándose. Zafar se volvió hacia ella, y su expresión era difícil de descifrar. Hoy hace 5 años que mi padre murió. Melissa sintió que su corazón se apretaba. No esperaba esa confesión. Lo siento, dijo suavemente. Eran cercanos. Zafar soltó una risa sin humor.
Cercanos no es la palabra correcta. Éramos conectados. Él me preparó para este mundo desde que nací. Me enseñó que el poder lo es todo, que la debilidad es inaceptable, que los hombres de nuestra posición no pueden permitirse sentimientos. Hizo una pausa. Murió de un infarto a los 52 años. El corazón le falló porque nunca se permitió sentir nada real. ¿Y usted?, preguntó Melissa. ¿Quiere seguir ese mismo camino? Zafar la miró con tal intensidad que ella sintió que podía ver dentro de su alma. Antes de conocerte, habría dicho que sí, que ese era el único camino posible, pero ahora se acercó a ella, levantando una mano como si fuera a tocar su mejilla, pero deteniéndose a milímetros de su piel. Ahora no estoy seguro de nada excepto de que quiero algo diferente, algo real. Melissa sintió lágrimas picando en sus ojos sin saber por qué. Tal vez porque podía ver el dolor en él, la lucha entre lo que le enseñaron a hacer y lo que quería convertirse. No puedo salvarlo de su pasado, susurró. Apenas puedo salvarme a mí misma. No te estoy pidiendo que me salves, dijo Zafar. Solo te estoy pidiendo que me veas. Realmente me veas, más allá del dinero, del poder, de todo esto. Gesticuló hacia la mansión. Que veas al hombre que está dispuesto a cambiar todo por una oportunidad contigo. ¿Y si veo a ese hombre y aún así no puedo amarlo?, preguntó Melissa, su voz quebrándose. ¿Y si todo esto es solo síndrome de Estocolmo o desesperación o confusión? Zafar sonrió tristemente. Entonces al menos habrás sido honesta conmigo, que es más de lo que la mayoría de las personas en mi vida han sido jamás. Se quedaron en silencio, el jardín despertando a su alrededor con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las palmeras. Melissa sintió algo cambiar dentro de ella, una rendición que no era derrota sino aceptación de algo inevitable. Cuénteme sobre él, dijo finalmente. Sobre su padre. Las cosas buenas, si las hubo. La expresión de Zafar se suavizó con sorpresa y gratitud. ¿De verdad quieres saber? Sí. Y así, se sentaron junto a la fuente, y Zafar le contó sobre un hombre complicado que amaba a su hijo a su manera distorsionada. Le contó sobre lecciones en el desierto, sobre primeras cabalgatas bajo las estrellas, sobre una tradición familiar que pesaba como cadenas de oro. Melissa escuchó, y por primera vez vio a Zafar no como su captor, sino como un hombre atrapado en una jaula de expectativas, tan prisionero como ella. Esa tarde, Zafar tuvo que asistir a una gala benéfica en el Burj Al Arab. Era uno de los eventos sociales más importantes del año, donde la élite de Dubái se reunía para donar millones a diversas causas. «Quiero que vengas conmigo», dijo Zafar durante el almuerzo. Melissa levantó la vista de su plato, sorprendida. «¿Por qué? Nunca me ha llevado a eventos públicos antes. Porque quiero que estés a mi lado», respondió él simplemente. «Porque estoy cansado de esconderte como si fueras un secreto. Quiero que el mundo sepa que existes». Había algo en su tono que hizo que el corazón de Melissa se acelerara. No era posesividad, era algo más profundo, más significativo. «No tengo nada apropiado que ponerme para algo así». Zafar sonrió. «Eso ya está resuelto». 2 horas después, Melissa se encontró en su habitación rodeada de 3 estilistas, una maquilladora y una peluquera. Sobre la cama estaba extendido un vestido que la dejó sin aliento. Era de un azul medianoche profundo, casi negro, hecho de seda que parecía agua líquida. El diseño era elegante pero atrevido, sin mangas, con un escote que mostraba la cantidad perfecta de piel sin ser vulgar, y una falda que caía hasta el suelo con una abertura lateral sutil. Junto al vestido había un juego de joyas, un collar de zafiros y diamantes que parecía fuego congelado, aretes a juego, y una pulsera que probablemente costaba más que una casa. «Es demasiado», murmuró Melissa. «Es perfecto», corrigió Amira, quien supervisaba todo con expresión aprobadora. Su excelencia eligió cada detalle personalmente. 3 horas después, Melissa se miró en el espejo de cuerpo entero y apenas se reconoció. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, su maquillaje resaltaba sus ojos sin ser excesivo, y el vestido
El vestido la transformaba en alguien que pertenecía al mundo de Zafar. Pero cuando bajó las escaleras y vio la expresión en el rostro de él, supo que no era el vestido lo que lo había dejado sin palabras. Zafar estaba al pie de la escalera, vestido con un smoking negro perfecto que lo hacía parecer aún más imponente. Pero cuando la vio, algo cambió en su expresión. Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se tensó, y por un momento pareció un hombre que acababa de ver algo sagrado. «Estás...» Su voz sonó áspera, afectada. «No hay palabras, Melissa». Ella llegó al último escalón, y él extendió su mano, no para tomarla, sino ofreciéndola, dándole la elección. Melissa miró esa mano extendida, ese gesto que significaba tanto más que un simple contacto físico. Significaba confianza, significaba dar un paso hacia él voluntariamente. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Todas las voces en su cabeza le gritaban que no lo hiciera, que mantuviera sus defensas, que no cayera en la trampa. Pero algo más fuerte que la lógica la impulsó hacia adelante. Colocó su mano en la de él. El contacto fue eléctrico. Los dedos de Zafar se cerraron alrededor de los suyos con una gentileza que contrastaba con la intensidad en sus ojos. No la jaló, no la forzó. Solo sostuvo su mano como si fuera lo más precioso que había tocado jamás. «Gracias», susurró él. «¿Por qué?», preguntó Melissa, su voz apenas audible. «Por darme esta oportunidad, por confiar en mí, aunque sea solo un poco». El viaje al Burj Al Arab fue silencioso pero cómodo. Melissa era consciente de la mano de Zafar cerca de la suya en el asiento trasero del Mercedes, sin tocarla pero presente, como si estuviera esperando que ella tomara la decisión de cerrar esa distancia nuevamente. Cuando llegaron al hotel más lujoso de Dubái, Melissa se sintió abrumada por la magnificencia del lugar. El vestíbulo con su fuente danzante, los pisos de mármol que brillaban como espejos, las columnas doradas que se elevaban hacia un techo pintado como el cielo nocturno. Pero lo que realmente la hizo contener el aliento fue la forma en que las personas reaccionaban a Zafar. Los hombres se inclinaban con respeto. Las mujeres lo miraban con deseo apenas disimulado. Los meseros aparecían instantáneamente con champán y canapés, y todos miraban a Melissa con curiosidad apenas contenida. «¿Quién es ella?», escuchó susurrar en inglés. Nunca lo había visto traer a alguien a estos eventos. «Es hermosa, será su nueva...». Zafar debió escuchar los murmullos también porque se inclinó hacia Melissa y susurró: «Ignóralos. Solo importa lo que tú y yo sabemos». «¿Y qué sabemos?», preguntó ella mirándolo. Los ojos de Zafar se encontraron con los suyos, y en ellos había una promesa que hizo que su corazón se detuviera. Que esto es solo el comienzo. La gala fue un torbellino de conversaciones en varios idiomas, de presentaciones con jeques y empresarios, de sonrisas diplomáticas y copas de champán que Melissa apenas tocó. Zafar la mantuvo a su lado toda la noche, introduciéndola simplemente como Melissa, sin explicaciones, sin etiquetas, y cada vez que alguien intentaba monopolizar su atención, sus ojos buscaban los de ella, asegurándose de que estuviera bien. Durante la cena, sentada junto a él en una mesa para 10 personas, Melissa sintió su mano rozar la suya debajo del mantel. No fue un accidente. Fue deliberado. Una pregunta silenciosa. Melissa podría haber apartado la mano. Podría haber mantenido la distancia. Pero no lo hizo. Entrelazó sus dedos con los de él debajo de la mesa, donde nadie podía ver, donde era solo de ellos dos. Sintió cómo Zafar contenía el aliento, cómo su agarre se apretaba ligeramente, como si temiera que ella fuera a desaparecer. Y así se quedaron durante toda la cena, conectados en secreto, cruzando una línea invisible pero crucial. Cuando regresaron a la mansión esa noche, había algo diferente entre ellos, una tensión nueva, cargada de posibilidades y decisiones no tomadas. Zafar la acompañó hasta la puerta de su habitación, como siempre lo hacía, pero esta vez, cuando Melissa se volvió para darle las buenas noches, encontró su rostro más cerca de lo esperado. «Gracias por esta noche», dijo él en voz baja, «por estar a mi lado, por darme tu mano».
Melissa tragó saliva, consciente de lo cerca que estaban, de cómo sería tan fácil cerrar la distancia, de cómo su cuerpo parecía inclinarse hacia él por voluntad propia. No debería haberlo hecho, susurró. Estoy rompiendo mis propias reglas. Entonces rómelas todas, dijo Zafar, su voz ronca de deseo contenido. Bésame, tócame, termina con esta tortura de una vez. Era una súplica disfrazada de comando. Y Melissa supo en ese momento que el poder había cambiado entre ellos. Él ya no era el cazador, era el cazado. Levantó su mano y, con una lentitud agonizante, rozó con sus dedos la línea de la mandíbula de Zafar. Él cerró los ojos como si ese simple toque fuera doloroso y placentero a la vez. Melissa. Su nombre en sus labios sonaba como una oración, pero ella no fue más lejos. Apartó la mano, dio un paso atrás y le sonrió con tristeza. Todavía no, susurró. Todavía no estoy lista para rendirme completamente. Abrió la puerta de su habitación y entró, cerrándola suavemente detrás de ella. Del otro lado, Zafar apoyó su frente contra la madera, respirando con dificultad. «Estás matándome, Habibi», murmuró. «Pero esperaré todo el tiempo que necesites». Y mientras Melissa se recostaba en su cama con el corazón galopando, supo que la caída era inevitable. Solo era cuestión de tiempo. Los días después de la gala trajeron una nueva intimidad entre Melissa y Zafar, algo que ninguno de los dos había anticipado. Era como si esa noche hubiera roto una barrera invisible, permitiendo que algo más profundo floreciera entre ellos. Zafar ya no se contentaba con solo observarla desde la distancia. Ahora buscaba activamente su compañía, no como un depredador acechando a su presa, sino como un hombre hambriento de conexión real. Una mañana, Melissa lo encontró en la cocina, algo completamente inusual. El sheik todopoderoso estaba intentando preparar café turco con el cesbe tradicional, concentrado como un niño en una tarea difícil. «¿Qué hace?», preguntó Melissa, conteniendo una sonrisa. Zafar levantó la vista, y por primera vez desde que lo conocía, parecía casi avergonzado. «Intentaba sorprenderte con café. Recuerdo que dijiste que extrañabas el café brasileño, y pensé que tal vez el café turco...» Miró el desastre en la estufa. «Claramente no tengo talento para esto». Algo se derritió en el pecho de Melissa. Este hombre, que podía comprar cadenas de cafeterías enteras, estaba intentando hacer café con sus propias manos solo para complacerla. «Déjeme ayudarlo», dijo suavemente, acercándose. Se colocó junto a él, y juntos prepararon el café, sus hombros rozándose ocasionalmente, sus manos casi tocándose mientras medían el azúcar y revolvían el líquido oscuro. Era doméstico, simple, perfecto. Cuando finalmente se sentaron en la terraza con sus tazas humeantes, Zafar la miró con una intensidad que ya no la asustaba. «¿Sabes? Nunca había hecho algo así. Preparar café, cocinar, cualquier tarea normal. Siempre he tenido personal para todo». «¿Y cómo se siente?», preguntó Melissa, soplando suavemente sobre su taza. «Se siente... humano». Hizo una pausa. «Me gusta ser humano contigo». Melissa sintió que su corazón se apretaba. Cada día, él le mostraba una nueva faceta de sí mismo, capas que había mantenido ocultas bajo la máscara del sheik poderoso. «¿Alguna vez se arrepiente de este estilo de vida?», preguntó ella. «De todo el peso que lleva». Zafar miró hacia el horizonte donde el sol del desierto comenzaba a calentar el cielo. «Todos los días. Pero no sabía que existía otra opción hasta que te conocí. Tú me haces querer ser diferente, mejor. No el hombre que mi padre quería que fuera, sino el hombre que tú mereces. No me conoce lo suficiente para saber qué merezco», susurró Melissa. Zafar se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de ella. «Entonces déjame conocerte, de verdad, no solo la mujer fuerte que muestras al mundo, sino la que se despierta llorando por su hermana a las 3 de la mañana, la que lee romances y sueña con finales felices, la que tiene miedo de ser feliz porque la felicidad siempre le ha sido arrebatada». Melissa sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Cómo sabía todas esas cosas? ¿Cómo la veía tan claramente?
Es injusto, dijo con voz quebrada. Es injusto que me vea así cuando yo aún estoy tratando de entenderlo a usted. Entonces pregunta, desafió él. Lo que quieras. No te mentiré. Era una oferta peligrosa, una invitación a conocer al hombre detrás de la leyenda. ¿Por qué nunca se casó?, preguntó Melissa. Un hombre en su posición, con su riqueza y poder, debe haber tenido cientos de oportunidades. Algo oscuro pasó por el rostro de Zafar. Estuve comprometido una vez. Hace 5 años. Su nombre era Laila, hija de otro jeque. Nuestras familias arreglaron el matrimonio por razones políticas y económicas. ¿Qué pasó? Descubrí que estaba enamorada de otro hombre, dijo Zafar con voz plana. Un hombre sin dinero, sin poder, sin nada excepto su amor por ella. Y cuando le di la oportunidad de elegir, ella eligió a él sin dudarlo. Melissa sintió una punzada de algo que no quería identificar. ¿Celos de una mujer del pasado? Eso debe haberlo lastimado. Zafar la miró directamente. Me enseñó que el dinero no puede comprar lo único que realmente importa, el corazón de alguien. Por eso no he intentado forzarte, Melissa, porque aprendí que el amor verdadero no se puede negociar, manipular o comprar. Solo se puede ganar. Pero me compró 1 año de mi vida, señaló ella. Compré tu tiempo, corrigió él. No tu corazón. Eso tendrás que dármelo por voluntad propia, o no lo quiero. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Melissa sintió que estaba en una encrucijada, que cada decisión que tomara de ahora en adelante cambiaría el curso de su vida para siempre. ¿Y si nunca puedo dárselo?, preguntó en voz baja. ¿Y al final del año aún no siento nada? Zafar sonrió con tristeza. Entonces te dejaré ir, y viviré el resto de mi vida sabiendo que al menos lo intenté, que por una vez elegí seguir mi corazón en lugar de mi cabeza. Esa tarde, Zafar tuvo que asistir a reuniones de negocios en su oficina dentro de la mansión. Melissa decidió explorar partes de la propiedad que aún no había visitado. Descubrió un establo oculto detrás de los jardines principales, donde 6 caballos árabes de pura raza pastaban en paddocks inmaculados. Un hombre mayor, con piel curtida por el sol y expresión amable, estaba cepillando a un semental negro magnífico. «Buenas tardes», saludó Melissa en inglés. El hombre sonrió. «Usted debe ser la señorita Melissa. Soy Omar, el cuidador de los caballos de su excelencia. ¿Le gustan los caballos?» «Nunca he montado uno», admitió ella. «En Brasil, donde crecí, no había dinero para ese tipo de lujos». Omar la estudió con ojos sabios. «El sheik viene aquí cuando necesita pensar. Monta a Zahir», señaló al semental negro, «y cabalga por el desierto durante horas. Es el único lugar donde puede ser libre». Melissa se acercó al caballo con cautela. Zahir la observó con ojos inteligentes y oscuros, tan parecidos a los de su amo. «Es hermoso», susurró, extendiendo la mano con cuidado. Zahir olfateó sus dedos, y luego apoyó su hocico suavemente en su palma. Melissa rió, sorprendida por la suavidad de su aliento. «¿Le gusta a usted?», observó Omar. «Los caballos sienten las almas puras». «¿Le parece?», preguntó Melissa con ironía. «Porque me siento muy confundida sobre quién soy ahora». Omar le dio una palmada amigable en el hombro. «Esa es la señal de que está creciendo. Solo los que no se cuestionan permanecen estancados». Melissa pasó la siguiente hora con Omar, aprendiendo sobre los caballos, escuchando historias sobre Zafar de niño, cuando venía a los establos de su padre para escapar de las lecciones estrictas y las expectativas imposibles. «Era un niño solitario», contó Omar. «Muy inteligente, pero solitario. Su padre era duro con él. Quería convertirlo en acero, pero olvidó que incluso el acero necesita fuego para forjarse, no solo golpes». «¿Y lo logró?», preguntó Melissa. «¿Convertirlo en acero?». Omar la miró con significado. Lo convirtió en algo más fuerte pero también más frágil. Un hombre que no sabe cómo ser vulnerable sin sentir que está fallando. Hasta ahora, tal vez. Las palabras se quedaron con Melissa mientras regresaba a la mansión. Estaba comenzando a entender la complejidad del hombre que la había comprado, las cicatrices invisibles que llevaba,
la prisión que él mismo había construido con barras de expectativas y obligaciones. Esa noche, durante la cena, Melissa tomó una decisión. «Quiero aprender árabe», anunció. Zafar levantó la vista de su plato, sorprendido. «¿Por qué?» «Porque cada vez que habla en su idioma, siento que hay una parte de usted que no puedo alcanzar. Y si voy a estar aquí, si voy a...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Si voy a intentar entenderlo, necesito poder comunicarme completamente». La expresión en el rostro de Zafar era de asombro puro. ¿Intentar entenderme? Melissa, eso significa... No significa nada todavía, interrumpió ella rápidamente. Solo significa que estoy cansada de pelear contra todo. Tal vez si dejo de resistirme, pueda ver las cosas con claridad. Zafar se levantó de su silla y caminó alrededor de la mesa hasta arrodillarse junto a ella. No la tocó, pero su presencia era abrumadora. «No sabes lo que significan esas palabras para mí», dijo con voz ronca. «Te enseñaré. Cada palabra, cada frase, será nuestro lenguaje secreto». Y así comenzó una nueva rutina. Cada tarde, después de que Zafar terminara sus reuniones, se sentaban en la biblioteca y él le enseñaba árabe. Comenzaron con lo básico: saludos, números, frases simples. Pero había algo íntimo en la forma en que él pronunciaba las palabras, en cómo sus bocas se movían al unísono intentando los sonidos guturales únicos del idioma. «Habibi», dijo él una tarde, «¿sabes qué significa, verdad?» Melissa asintió. «Mi querida, me lo ha llamado desde el principio». «No es solo mi querida», corrigió Zafar, su voz como terciopelo oscuro. «Es más profundo. Es mi amada, mi corazón, mi alma, lo que llamas a alguien que se ha convertido en parte esencial de tu existencia». Melissa sintió calor subir por su cuello. «No debería llamarme así». «¿Por qué no?», la desafió él. «Es la verdad. Lo ha sido desde el momento en que te vi». Melissa cerró el libro de árabe que estaban usando. No puede enamorarse de alguien con solo mirarla. El amor no funciona así. Zafar sonrió con tristeza. «¿Y cómo funciona entonces? Explícamelo, porque claramente no sigo las reglas normales». «El amor...» Melissa buscó las palabras. «El amor se construye con tiempo, con conocimiento mutuo, con experiencias compartidas, no con miradas y deseos». «¿Y qué hemos estado haciendo todos estos días?», preguntó Zafar suavemente. «Hemos compartido comidas, conversaciones, secretos. Has conocido partes de mí que nadie más ha visto. Yo conozco tus miedos, tus sueños, el ritmo de tu respiración cuando duermes. ¿Eso no cuenta como construir algo?» Melissa se levantó bruscamente, necesitando distancia antes de que sus defensas colapsaran completamente. «Necesito aire». Salió de la biblioteca y caminó hacia el jardín, respirando profundamente el aire nocturno del desierto, pero sabía que él la había seguido. Podía sentir su presencia incluso sin mirarlo. «Huyes cada vez que nos acercamos demasiado a la verdad», dijo Zafar detrás de ella. «¿De qué tienes miedo, Melissa?» Ella se dio vuelta para enfrentarlo, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Tengo miedo de esto, de sentir algo real por el hombre que me compró, de confundir gratitud con amor, de despertarme un día y darme cuenta de que lo único que siento es el síndrome de Estocolmo glorificado». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Tengo miedo de romperme en 1000 pedazos cuando termine este año y tenga que dejarlo, porque lo sé en mi corazón, que ya no podré hacerlo sin que me duela». El silencio que siguió era ensordecedor. Zafar la miraba con una expresión que era una mezcla de dolor, esperanza y algo tan intenso que Melissa apenas podía soportarlo. «Entonces no te vayas», dijo él finalmente, su voz apenas un susurro. «Cuando termine el año, quédate. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres, porque elegiste esto, me elegiste a mí». «¿Y si no puedo hacer esa elección?», preguntó Melissa entre sollozos. «Si estoy demasiado rota, demasiado asustada». Zafar dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvieron tan cerca que Melissa podía ver las estrellas reflejadas en sus ojos.
Entonces estaremos rotos juntos, susurró. Porque yo también tengo miedo, Melissa. Miedo de que te vayas y me lleves la única parte de mí que vale la pena salvar. Miedo de volver a ser el hombre vacío que era antes de conocerte. Melissa levantó su mano temblorosa y la colocó sobre el pecho de Zafar, sintiendo los latidos salvajes de su corazón debajo de su palma. Su corazón late tan rápido como el mío, susurró con asombro. Siempre lo hace cuando estás cerca, admitió él. Desde ese primer día en el centro comercial, has tenido este poder sobre mí desde el principio. Melissa lo miró a los ojos. Vio su vulnerabilidad, su honestidad brutal, su amor desesperado, y supo que había llegado a un punto de no retorno. Lentamente, dándole tiempo para detenerla, se paró de puntillas y lo besó. No fue un beso suave o tentativo. Fue la culminación de semanas de tensión, de negación, de resistencia. Fue rendición y victoria al mismo tiempo. Fue el momento en que todas las barreras finalmente se desmoronaron. Zafar se congeló por un instante, como si no pudiera creer que esto estaba sucediendo. Luego, con un gemido que sonaba como alivio y agonía mezclados, la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia él, profundizando el beso con una pasión que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Sus bocas se encontraron con desesperación, con hambre, con meses de deseo reprimido explotando en un solo momento perfecto. Las manos de Zafar estaban en su cabello, en su espalda, sosteniéndola como si temiera que fuera una ilusión que podría desaparecer. Las manos de Melissa se aferraron a sus hombros, a su cuello, tirando de él más cerca, queriendo eliminar cualquier espacio entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando, respirando con dificultad, mirándose con una mezcla de asombro y miedo ante lo que acababa de cambiar entre ellos. Melissa, Zafar acarició su mejilla con reverencia. ¿Estás segura? Porque si esto es solo un momento, si mañana te arrepientes... Cállese, susurró ella, y lo besó nuevamente, más suave esta vez, pero no menos significativo. Estoy cansada de pensar. Estoy cansada de tener miedo. Solo... déjeme sentir esto, aunque sea solo por esta noche. Zafar la levantó en sus brazos como si no pesara nada, y ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura, confiando en que no la dejaría caer. La llevó de regreso a la mansión, subiendo las escaleras, pero no hacia la habitación de ella, hacia la suya. Si hacemos esto, dijo él deteniéndose frente a su puerta, necesito que sea tu elección, completamente tuya. Puedes decir que no en cualquier momento, y me detendré, lo prometo. Melissa lo miró a los ojos y vio la verdad en ellos. Este hombre, que podría haber tomado todo lo que quisiera desde el principio, le estaba dando el poder absoluto. «Abra la puerta», susurró ella, y cuando lo hizo, cuando cruzaron ese umbral juntos, ambos sabían que nada volvería a ser igual. El juego había terminado, y ambos habían ganado. Melissa se despertó envuelta en sábanas de seda que olían a madera de oud y azafar. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de su habitación, pintando todo de dorado. Por un momento, se permitió simplemente existir en ese espacio entre el sueño y la vigilia, donde la realidad aún no tenía peso. Luego sintió el brazo de Zafar alrededor de su cintura, su respiración suave en su cuello, y todo volvió a ella con una claridad abrumadora. Había cruzado la línea. Se había rendido completamente. Y lo más aterrador era que no se arrepentía. Como si pudiera sentir su despertar, Zafar se movió detrás de ella, apretando su abrazo. «Buenos días, Habibi», murmuró con voz ronca de sueño. Melissa se dio vuelta en sus brazos para mirarlo. A la luz del amanecer, Zafar parecía más joven, más vulnerable. Su cabello oscuro estaba despeinado, su mandíbula cubierta por la sombra de barba de la noche, y sus ojos la miraban con una ternura que le robó el aliento. «Buenos días», susurró ella. Zafar levantó una mano y acarició su mejilla con el dorso de sus dedos, como si estuviera memorizando su rostro. «¿Cómo te sientes?». Era una pregunta simple, pero cargada de significado. Melissa sabía que le estaba preguntando si se arrepentía,
Si todo había cambiado, si ella había cambiado. Asustada, admitió con honestidad, pero también completa, como si una parte de mí que faltaba hubiera encajado en su lugar. Los ojos de Zafar se oscurecieron con emoción. Sé exactamente a qué te refieres. Se besaron suavemente, sin la desesperación de la noche anterior, pero con algo más profundo. Era un beso que hablaba de promesas no dichas, de futuros posibles, de rendición y aceptación. Cuando se separaron, Melissa apoyó su frente contra la de él. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué somos? Zafar sonrió y era una sonrisa genuina, sin las capas de control y manipulación que solía usar como armadura. Ahora somos dos personas que dejaron de fingir que esto no significaba nada. Somos lo que siempre debimos ser. ¿Y qué es eso? Tú y yo, dijo simplemente. Sin juegos, sin contratos. Solo nosotros, eligiéndonos cada día. Melissa sintió lágrimas picando en sus ojos. Sonaba tan simple, tan perfecto, y sin embargo tan imposible dada la forma en que todo había comenzado. El contrato aún existe, señaló ella en voz baja. Aún faltan meses para que termine el año. Zafar se incorporó, tirando de ella para que se sentara junto a él. Al diablo con el contrato. Haré que Khalid lo destruya hoy mismo. No, dijo Melissa rápidamente, sorprendiéndolos a ambos. No lo destruya. Zafar frunció el ceño, confundido. ¿Por qué no? Ya no lo necesitamos. No quiero que pienses que estás obligada a estar aquí. Melissa tomó su mano, entrelazando sus dedos. Lo sé, pero el contrato me dio un propósito claro. Me dio a Julia de vuelta. Y cuando termine, cuando hayan pasado los meses acordados, quiero tomar la decisión de quedarme o irme sin la sombra de y sí sobre nosotros. Quiero saber que cualquier elección que haga será completamente mía. Zafar estudió su rostro durante largo rato, y luego asintió lentamente. Eres más sabia de lo que yo seré jamás. La besó en la frente. Entonces esperaremos, y en esos meses te demostraré cada día que lo que siento por ti no tiene nada que ver con contratos o dinero. Tiene que ver con el hecho de que me haces querer ser un mejor hombre. Los siguientes días fueron como vivir en un sueño. Zafar canceló reuniones de negocios para pasar tiempo con ella. Salían a cabalgar al desierto al amanecer, con Melissa aprendiendo a montar mientras él la guiaba con paciencia infinita. Cocinaban juntos en la enorme cocina de la mansión, creando desastres culinarios que los hacían reír hasta que les dolía el estómago. Una tarde, Zafar la sorprendió con un picnic en la terraza de la azotea de la mansión, con vista a todo Dubái. Había flores por todas partes, velas que esperaban ser encendidas al atardecer, y una manta persa extendida sobre cojines de seda. ¿Cuándo preparó todo esto?, preguntó Melissa, maravillada. Mientras dormías esta mañana, admitió él con una sonrisa traviesa. Quería darte algo especial, algo que fuera solo nuestro. Se sentaron juntos mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y púrpura. Comieron dátiles y quesos, bebieron té de menta y hablaron de todo y de nada. «Háblame de tu infancia», pidió Zafar, «de antes de que las cosas se pusieran difíciles». Melissa sonrió con nostalgia. Éramos pobres pero felices. Mi madre trabajaba como limpiadora, mi padre era mecánico. Vivíamos en una favela en Sao Paulo, pero nuestra casa siempre estaba llena de música y risas. Su expresión se ensombreció. Luego mi padre murió en un accidente de trabajo cuando yo tenía 15 años. Mi madre se enfermó 2 años después. Cáncer. Julia y yo quedamos solas, y yo tuve que dejar la escuela para trabajar. Zafar tomó su mano, apretándola con suavidad. Has sido fuerte toda tu vida, cuidando de otros, sacrificándote por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te cuidó a ti? Melissa parpadeó, sorprendida por la pregunta. No lo sé. Entonces déjame ser yo, dijo Zafar, acercándola a su pecho. Déjame cuidarte por una vez. No porque seas débil, sino porque te lo mereces. Melissa se acurrucó contra él, escuchando los latidos firmes de su corazón. ¿Sabe algo? Cuando lo conocí, pensé que era el hombre más arrogante y manipulador que había visto en mi vida. Zafar rió, el sonido vibrando en su pecho.
No estabas equivocada, lo era. ¿Y ahora? Ahora soy un hombre enamorado tratando desesperadamente de ser digno de la mujer que ama. Melissa levantó la cabeza para mirarlo. Eso es lo que siente. Amor. Los ojos de Zafar eran serios, sin rastro de duda. Es lo único que siento cuando te miro. Lo único que importa. Te amo, Melissa Santos. Te he amado desde el momento en que nuestros ojos se encontraron en ese centro comercial. Y seguiré amándote mucho después de que este año termine, sin importar tu elección. Era la primera vez que lo decía tan directamente, sin metáforas ni insinuaciones. Y el peso de esas palabras golpeó a Melissa con una fuerza que no esperaba. Yo... comenzó, pero no pudo terminar, porque no estaba segura de si lo que sentía era amor o gratitud o alguna combinación confusa de ambos. Zafar puso un dedo sobre sus labios. No tienes que decirlo aún, no hasta que estés absolutamente segura. Solo, déjame amarte mientras tanto. Y así lo hizo. En las semanas que siguieron, Zafar le mostró un amor que Melissa nunca había conocido. No el amor dramático de las novelas, sino algo más profundo, más consistente. Estaba en las pequeñas cosas. Café preparado exactamente como le gustaba cada mañana. Libros nuevos en portugués apareciendo en la biblioteca. Un chal cuando notaba que tenía frío. Una caricia en el cabello cuando pensaba que ella estaba dormida. Pero no todo era perfecto. La realidad de su situación aún pesaba sobre ambos. Una noche, durante una cena con socios de negocios de Zafar, Melissa escuchó fragmentos de conversaciones que la hicieron sentir incómoda. Los hombres hablaban en árabe, asumiendo que ella no entendía, pero con las lecciones de Zafar, captaba palabras sueltas: concubina, capricho, entretenimiento temporal. Melissa mantuvo su sonrisa educada durante toda la cena, pero por dentro algo se rompió, porque eso era lo que el mundo veía. Una mujer comprada, un juguete caro del sheik poderoso. Cuando los invitados se fueron, Zafar la encontró en la terraza, mirando las luces de Dubái con expresión distante. «¿Qué pasa, Habibi? Has estado callada toda la noche». «Escuché lo que dijeron sus socios», dijo Melissa sin mirarlo. «Entendí lo suficiente». La mandíbula de Zafar se tensó peligrosamente. «¿Qué dijeron?» «La verdad», respondió ella finalmente volviéndose hacia él, «que soy su concubina, su capricho, algo temporal». Zafar se acercó a ella con pasos furiosos. «Eso es lo que ellos piensan, no lo que yo pienso, no lo que es verdad. Pero así es como el mundo nos ve», insistió Melissa. «Y tal vez tengan razón. ¿Qué soy yo para usted realmente? Su novia, su amante, una empleada mejorada. Eres mi todo», dijo Zafar con intensidad. «Y si el mundo no puede verlo, entonces al diablo con el mundo». «Fácil para usted decirlo», replicó Melissa con amargura. «Usted es un sheik. Puede hacer lo que quiera, pero yo siempre seré la chica pobre de Brasil que fue comprada por dinero». «No», dijo Zafar firmemente, tomando su rostro entre sus manos. «Eres la mujer que me salvó de una vida vacía, la que me enseñó que el poder sin amor es solo una prisión bonita, la que hizo que mi corazón latiera por primera vez en años». La besó suavemente. «Y si necesitas que te lo demuestre al mundo entero, lo haré». «¿Cómo?», preguntó Melissa con lágrimas rodando por sus mejillas. Zafar sonrió, y había determinación en sus ojos. «Ya verás». 2 días después, Melissa descubrió lo que Zafar había planeado cuando una avalancha de reporteros apareció en la entrada de la mansión. Zafar había convocado una conferencia de prensa, algo que nunca hacía para asuntos personales. «¿Qué está haciendo?», preguntó Melissa, viendo desde la ventana de la biblioteca. Amira entró con expresión de asombro. Su excelencia pidió que la viera. «Quiere que esté a su lado». El corazón de Melissa latía salvajemente mientras bajaba las escaleras. Zafar la esperaba en el vestíbulo, vestido con su candura tradicional más formal, con el gutra y el agal perfectamente colocados. Se veía como el sheik poderoso que era, pero cuando la miró, sus ojos eran solo de ella. «¿Confías en mí?», preguntó él. Melissa asintió, aunque no estaba segura de qué estaba a punto de presenciar.
Tomó su mano y la guió hacia afuera, donde una docena de cámaras comenzaron a disparar flashes inmediatamente. Periodistas gritaban preguntas en árabe, inglés y otros idiomas. Zafar levantó una mano y el silencio cayó instantáneamente. «He convocado esta conferencia», comenzó en inglés, su voz resonando con autoridad, «para presentarles oficialmente a Melissa Santos, no como mi empleada, no como un capricho temporal, sino como la mujer que amo, la mujer con la que planeo pasar el resto de mi vida». El shock reverberó entre los reporteros. Las cámaras se volvieron locas, pero Zafar no había terminado. «Sé que habrá especulaciones sobre las circunstancias de nuestro encuentro. Algunos dirán que compré su compañía, y técnicamente tendrían razón, pero lo que compraron fue tiempo. Tiempo para demostrarle que merecía su amor. Tiempo para convertirme en el hombre que ella necesita». Miró a Melissa con tal intensidad que ella sintió que el mundo desaparecía. «Y ahora estoy aquí, frente a ustedes, frente al mundo, declarando que Melissa Santos no es y nunca ha sido mi posesión. Es mi igual, mi compañera, mi corazón». Melissa sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No podía creer que estuviera haciendo esto, exponiendo su vida privada, desafiando todas las convenciones de su cultura y posición, solo para defenderla. «Melissa», dijo Zafar volviéndose completamente hacia ella, ignorando las cámaras, «sé que aún no estás lista para decir ciertas palabras, y está bien, puedo esperar, pero necesitaba que el mundo supiera que eres mía en todos los sentidos que importan, y que yo soy completamente tuyo». Y entonces, frente a docenas de testigos y cámaras, el Sheikh Zafar al-Rashid se arrodilló frente a ella. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Dentro había un anillo de compromiso que dejó sin aliento a todos los presentes. Un diamante azul de 10 quilates rodeado de diamantes blancos, montado en platino. «No te estoy pidiendo una respuesta ahora», dijo Zafar, su voz temblando ligeramente. «Solo te estoy pidiendo que consideres un futuro conmigo. Que cuando termine nuestro año, cuando tomes tu decisión, sepas que estoy esperándote con un corazón que late solo por ti». El silencio era absoluto. Incluso los reporteros habían dejado de moverse. Melissa miró el anillo, luego a Zafar, luego a las cámaras que capturaban cada segundo de este momento. Sabía que su respuesta cambiaría todo, que no habría vuelta atrás, y en ese momento tomó la decisión más valiente de su vida. Extendió su mano. «Póngamelo», susurró. El alivio y la alegría que cruzaron por el rostro de Zafar valieron cada momento de duda. Con manos que temblaban ligeramente, deslizó el anillo en su dedo. Luego se levantó y la besó frente a todo el mundo. Un beso que era promesa, celebración y rendición. Cuando se separaron, ignorando las preguntas frenéticas de los reporteros, Zafar susurró solo para ella: «Gracias por darme esta oportunidad. No te defraudaré». Y mientras entraban de vuelta a la mansión, dejando el caos mediático detrás, Melissa miró el anillo en su dedo y supo que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era solo un juego de seducción, era real, y era aterrador y hermoso al mismo tiempo. Las semanas después de la conferencia de prensa fueron un torbellino de atención mediática que Melissa nunca había experimentado. Su rostro estaba en todas las revistas de sociedad del Medio Oriente. Los blogs de moda analizaban cada vestido que usaba. Los periodistas intentaban conseguir entrevistas exclusivas. Era abrumador y aterrador, pero Zafar nunca la dejó enfrentarlo sola. «Podemos mudarnos a otra propiedad si esto es demasiado», ofreció él una mañana, viendo cómo Melissa miraba con inquietud los drones de paparazzi que sobrevolaban la mansión. «No», dijo Melissa con determinación, «no voy a esconderme. Usted tomó una postura pública por mí. Lo mínimo que puedo hacer es ser valiente». Zafar la besó en la sien, y su voz estaba llena de orgullo. «Eres más valiente de lo que crees, Habibi». Pero la verdadera prueba llegó de un lugar inesperado. Una semana después, Melissa recibió una llamada de Julia. «Meli, no vas a creer lo que pasó». Su hermana sonaba emocionada y confundida a partes iguales. «Unos reporteros brasileños me encontraron en la clínica.
Querían hacerme preguntas sobre ti y el sheik. ¿Es verdad? ¿Estás comprometida con un príncipe árabe? El corazón de Melissa se detuvo. Había estado evitando contarle a Julia la verdad completa, protegiéndola de la complejidad de su situación. Es complicado. Meli, vi las fotos, dijo Julia suavemente. Vi cómo te mira, y vi tu cara. ¿Eres feliz? Melissa sintió lágrimas picando en sus ojos. No sé, a veces sí, profundamente. Otras veces tengo miedo de que todo sea una fantasía que va a explotar. ¿Lo amas? Era la pregunta que Melissa había estado evitando, incluso en sus propios pensamientos, pero escucharla en la voz de su hermana la obligó a enfrentarla. Creo que sí, admitió en voz baja. Y eso me aterra. ¿Por qué? Preguntó Julia. Porque empezó de una manera extraña. Porque él es rico y poderoso. Porque tienes miedo de que no sea real. Todas esas cosas, susurró Melissa. Hubo un silencio, y luego Julia habló con una sabiduría que desmentía su juventud. Meli, pasé meses al borde de la muerte, y lo único que aprendí es que la vida es demasiado corta para tener miedo de ser feliz. Si él te hace feliz, si lo amas, entonces pelea por eso. No importa cómo comenzó, importa cómo elijan que continúe. Después de esa llamada, Melissa se sentó en la biblioteca durante horas, mirando el anillo en su dedo, pensando en las palabras de su hermana. Zafar la encontró allí al anochecer, sentado junto a ella en silencio hasta que ella estuvo lista para hablar. Julia sabe, dijo finalmente. Los medios la encontraron. Zafar se tensó. Lo siento. ¿Puedo hacer que mis abogados...? No, interrumpió Melissa. Está bien. De hecho, ella me hizo ver algo que yo había estado negando. ¿Qué cosa? Melissa se volvió hacia él, y por primera vez desde que se conocieron, no había miedo en sus ojos. Solo claridad. Que te amo. Que he estado enamorándome de ti poco a poco, cada día, y he estado demasiado asustada para admitirlo, porque si lo admitía significaba que todo esto era real, y lo real puede romperse. Zafar la miró con tal intensidad que Melissa sintió que podía ver dentro de su alma. «Di eso otra vez», pidió con voz ronca. «Te amo, Zafar», dijo Melissa, y fue liberador decirlo en voz alta. No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue cuando intentaste hacerme café, o cuando me contaste sobre tu padre, o cuando te arrodillaste frente a las cámaras, pero pasó, y ya no quiero tener miedo de eso. Zafar la besó con una desesperación que hablaba de meses de espera, de incertidumbre, de esperanza. Cuando se separaron, había lágrimas en sus ojos. No tienes idea de cuánto tiempo esperé escuchar esas palabras, susurró. Cuántas noches me quedé despierto temiendo que nunca las dijeras. Las digo ahora, dijo Melissa, acariciando su mejilla, y las diré cada día si eso es lo que necesitas escuchar. Lo único que necesito, dijo Zafar, es saber que esto es real para ti también, que no es solo gratitud o costumbre o... Melissa lo silenció con otro beso. Es amor, amor real, complicado, imperfecto, pero amor al fin. Los siguientes meses pasaron en una felicidad que Melissa nunca había creído posible. Zafar le enseñó a montar a caballo apropiadamente, galopando juntos por el desierto al amanecer. Ella le enseñó portugués, y él practicaba susurrándole palabras de amor en su idioma nativo. Viajaron juntos, París, donde caminaron por las calles de la mano como turistas normales, las Maldivas, donde nadaron en aguas cristalinas, y finalmente, Brasil. Ver a Zafar conocer a Julia fue uno de los momentos más emotivos de la vida de Melissa. Su hermana, ahora completamente recuperada gracias al trasplante exitoso, abrazó al sheik como si fuera familia. «Gracias por salvar a mi hermana», le dijo Julia. No solo su vida, sino su corazón. Zafar miró a Melissa con amor puro en sus ojos. Ella salvó el mío primero. Visitaron la favela donde Melissa había crecido. Zafar caminó por esas calles estrechas sin guardaespaldas, sin pretensiones, solo como un hombre tratando de entender de dónde venía la mujer que amaba. Y cuando vio la pobreza, la lucha,
El dolor que había formado a Melissa la entendió de una manera que ninguna conversación podría haberle enseñado. «Quiero hacer algo por aquí», dijo esa noche, «por tu comunidad, escuelas, clínicas, oportunidades». «No tiene que hacerlo», dijo Melissa. «Quiero hacerlo», corrigió él, «porque esta es parte de ti, y todo lo que es parte de ti importa para mí». Y así lo hizo. En los meses siguientes, la Fundación Al-Rashid Santos insistió en incluir su nombre a pesar de sus protestas. Comenzó a financiar programas educativos, clínicas médicas gratuitas y becas para jóvenes de comunidades pobres en Brasil. Melissa encontró un propósito que nunca había tenido antes: trabajar en la fundación, usar su experiencia de vida para realmente hacer una diferencia. Ya no era solo la novia del sheik, era una mujer con voz propia, con misión propia, y Zafar la apoyaba en cada paso, orgulloso de verla florecer en algo más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. Pero aún quedaba una fecha marcada en el calendario, una fecha que se acercaba inexorablemente, el día en que el contrato de un año expiraría oficialmente. La noche anterior a esa fecha, Melissa se despertó y encontró a Zafar parado junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas con expresión pensativa. Se levantó y se acercó a él, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura desde atrás. «No puedes dormir», observó. «Estoy pensando en mañana», admitió él. Nervioso, Zafar se volvió en sus brazos para mirarla. Aterrado. «Sé que dijiste que me amas, sé que hemos construido algo real, pero la parte de mí que aún es el niño que su padre enseñó a nunca confiar, esa parte tiene miedo de que mañana despiertes y te des cuenta de que mereces algo mejor». Melissa tomó su rostro entre sus manos. «Zafar al-Rashid, me has dado tiempo, me has dado espacio, me has dado amor sin condiciones, has respetado cada límite, has honrado cada miedo, has celebrado cada victoria». Lo besó suavemente. «¿Sabes lo que eso significa? Significa que eres exactamente lo que merezco, ni más ni menos, solo perfecto para mí». «¿Entonces te quedarás?», preguntó él, y su vulnerabilidad era tan pura que dolía verla. «Más que quedarme», dijo Melissa, «elijo esto, te elijo a ti, cada día, cada momento, no porque un contrato diga que debo hacerlo, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti». A la mañana siguiente, en el aniversario exacto del día en que Melissa había aceptado el contrato, se reunieron en la oficina de Khalid. El abogado tenía el documento original frente a él, listo para ser oficialmente terminado. «Según los términos del acuerdo», dijo Khalid formalmente, «el contrato expira hoy. Señorita Santos, es libre de irse con la compensación completa acordada, o puede elegir». «Elijo quedarme», interrumpió Melissa, mirando directamente a Zafar. «No por el dinero, no por el contrato, sino porque amo a este hombre imposible, complicado, maravilloso, y quiero construir una vida con él». Zafar cruzó la habitación en 3 zancadas y la besó como si fuera la última vez, aunque ambos sabían que era solo el comienzo. «Cásate conmigo», dijo contra sus labios, «no como parte de un contrato o un acuerdo. Cásate conmigo porque elegiste amarme». «Sí», respondió Melissa sin dudarlo. «1000 veces sí». Khalid se aclaró la garganta, claramente incómodo con toda la emoción, pero sonriendo. «Entonces déjenme destruir esto apropiadamente», dijo, rompiendo el contrato en pedazos. «Ya no representa lo que son». Y mientras veían los pedazos de papel caer en la basura, ambos sintieron el peso del pasado desaparecer. La boda se celebró 3 meses después en Dubái, una mezcla perfecta de tradición árabe y cultura brasileña. Julia fue la dama de honor, radiante y saludable. Omar, el cuidador de caballos, caminó con Melissa por el pasillo, honrado de representar a la familia que ella había perdido. Y cuando Zafar levantó el velo y vio a su novia, supo que cada momento de espera, cada momento de incertidumbre, había valido la pena. «Te amo, Habibi», susurró antes del beso. «Te amo, meu amor», respondió ella,
mezclando árabe y portugués de la forma en que sus vidas ahora estaban entrelazadas. El beso selló no solo un matrimonio, sino la promesa de dos almas que habían encontrado el camino una hacia la otra contra todas las probabilidades. En los años que siguieron, su historia se convirtió en leyenda. No la versión que los medios contaban sobre el sheik que compró un centro comercial, sino la verdad más profunda. La historia de dos personas rotas que se encontraron en el momento preciso en que ambos necesitaban ser salvados. Melissa nunca olvidó de dónde venía. Siguió trabajando en la fundación, expandiéndola a otros países, ayudando a mujeres en situaciones desesperadas a encontrar caminos hacia la independencia y la esperanza. Zafar aprendió a ser vulnerable, a mostrar emoción, a ser el hombre que siempre había querido ser, pero nunca se había permitido. Y cuando nació su primera hija, una niña de ojos oscuros y cabello castaño que bautizaron Laila Julia, en honor a las mujeres que habían cambiado sus vidas, lloró abiertamente de felicidad. ¿Estás feliz?, preguntó Melissa una noche, años después, acostados en la misma terraza donde él le había ofrecido el anillo por primera vez. Zafar la miró. Esta mujer que había transformado su mundo, que le había enseñado que el amor verdadero no se compra ni se manipula, sino que se gana día a día con honestidad y vulnerabilidad. Feliz no es suficiente palabra, dijo. Estoy completo. Por primera vez en mi vida estoy exactamente donde debo estar, con quién debo estar. Yo también, susurró Melissa acurrucándose contra él. Y mientras las estrellas brillaban sobre Dubái, mientras sus hijas dormían en el piso de arriba, mientras el mundo seguía girando con sus problemas y alegrías, Melissa y Zafar sabían una verdad fundamental. El amor verdadero no es perfecto. No llega de la manera que esperamos. No sigue las reglas que la sociedad dicta. Pero cuando es real, cuando es elegido cada día, cuando es construido sobre respeto, honestidad y voluntad de crecer juntos, es la cosa más poderosa del universo. Y su amor había comenzado en una jaula de oro, pero se había transformado en alas que los llevaron a lugares que ninguno de los dos había soñado posible, porque al final, Melissa no había sido solo comprada por un sheik. Había sido encontrada por su alma gemela, y él no había comprado solo su compañía. Había encontrado su salvación, y juntos, habían construido algo que ninguna cantidad de dinero podría jamás comprar. Una familia, un hogar, un amor que duraría más allá del tiempo. La jaula de oro se había convertido en un palacio de sueños realizados, y ambos eran finalmente, completamente, infinitamente libres.